Con ustedes, el pastor Hugo Díaz. Y vamos a la palabra. Primera de Juan 3:8 dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uno dice diablo y se pone cara seria, ¿no? Pero el diablo es el que tiene que poner cara seria cuando uno habla del Señor. El diablo está vencido y está debajo de nuestros pies. Pero usted tiene que saber que tenemos a un Dios que es poderoso. Un Dios que no duerme ni descansa, sino que está pendiente de nosotros las 24 horas del día. Un Dios que es maravilloso y un Dios que es verdadero. Y uno empieza a ver la grandeza de Dios. Y nuestra fe empieza a despertarse. Mira, el Dios que tú tienes es un Dios tan maravilloso que te equipa para el día de la prueba. Dice, wow, pero es que estoy pasando momentos difíciles. Sí, pero el Señor te equipa y te prepara para que puedas pasar la prueba. Dios te capacita para eso. Mire, Dios es experto en darle brillo a su vida en medio de la peor noche. Dios es un Dios poderoso. Transforma las malas noticias en buenas noticias. Y tú se las traes a su presencia. Yo no sé qué estás viviendo tú o qué estés atravesando tú, pero te puedo decir que Dios va a transformar lo malo que estás viviendo en algo bueno. Amén. El Dios nos transforma. Dile que otro, Dios te va a transformar. Es un proceso de Dios contigo. Tu vida no depende de tu empleo. Escucha esto, tu vida no depende de tu empleo. Pastor, ¿me van a votar? ¿No me van a votar? ¿Tengo a ellos ahí reducción de personal? Tu vida no depende de tu empleo. Tu vida no depende de las relaciones que tienes, las relaciones personales. Tu vida no depende de tu economía. Tu vida depende de mí, dice el Señor. Tu vida depende de mí. Estamos en un tiempo donde vemos la necesidad humana de forma impresionante. Usted sabe que la gente tiene necesidades. Necesidades humanas. Usted dice, ¿cuáles son las necesidades humanas? El amor es una necesidad humana. La protección es una necesidad humana. El cuidado, la alimentación. Y usted empieza a ver las cosas y dice, hay tanto sufrimiento en la calle. ¿Cuántas personas no están pasando aflicciones en este tiempo? Por las enfermedades, por el hambre. ¿Cuánta necesidad no hay? ¿Cuánta gente no necesita un abrazo? ¿Cuánta gente no necesita que alguien esté sentado viéndolo mientras se gradúa en el colegio? ¿Cuánta gente no necesitó el abrazo de un padre? Pero quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. Que aunque tu padre o tu madre te dejaron, dice la palabra, que Él nunca te va a dejar. Él siempre va a estar contigo. Hay aflicción en las personas. Hay dolor en la gente. Las enfermedades causan aflicción en uno. El hambre causa desesperación. Imagínese usted que su hijo tiene hambre y usted no tiene cómo darle comida. Su hijo, papá, ¿por qué no puedo comprar leche? ¿Por qué no tengo para pagarte la leche? ¿Pero por qué no hay leche? ¿Cuánta gente no se duerme con la angustia de no tener cómo sostener a los suyos? Y la gente empieza con una gran discusión en su vida y dice, pero si Dios es bueno, ¿por qué estamos pasando por todo esto? Porque la sociedad tiene una ausencia de lo divino. La sociedad ha empezado a caminar sin Dios y Dios simplemente vamos el domingo a la iglesia a ver qué pasa, pero Dios no puede ser un accesorio de nuestra vida. Dios tiene que ser el sustento de nuestra vida. ¿Cuántas familias hoy no sienten que todo se les complica? Pero yo te voy a decir, esta es clave. Cuando no está Dios en el asunto, todo se complica. Cuando Dios no es el sustento de tu casa, todo se complica. Cuando Dios no es el sustento de tu salud, todo se complica. Usted y yo necesitamos ubicarnos en el corazón de Dios. Necesitamos sentir como Dios siente. Cuando la gente está en los últimos minutos de su vida, empieza a valorar lo que nunca valoró. Lo que tuvo que ser la prioridad para ellos dejó de ser la prioridad y solamente se vuelve prioridad al final de su vida. Pero Dios te trajo en esta mañana para recordarte que Él es tu prioridad. Él necesita ser tu prioridad. Lo primero que tienes que hacer en la mañana es exaltar el nombre del Señor. Dios tiene cuidado de ti. Y parece una frase normal, Dios tiene cuidado. No, es una frase profunda. Dios cuida de ti, Dios cuida de los tuyos.
La gente dice, ¿dónde está Dios cuando no tienes nada de comer para tus hijos? ¿Dónde está Dios cuando tu aflicción no se va? Cuando es constante el vacío en el alma. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Yo no entro. ¿Cuántos han pasado por momentos de crisis en su vida? Momentos que usted dice, aquí hay algo que no está bien. Uno entra en algo que yo le llamo un silencio ensordecedor. Es un silencio horrible. Uno quiere escuchar a Dios y no lo escucha. Uno quiere buscar que Dios le diga, te vas a morir o te vas a sanar, y no escuchas nada de eso. Uno quiere que Dios te diga, te quedan 5 minutos de vida, pero no hay nada peor que un silencio de Dios. Porque uno no haya dónde coger. Uno no sabe si Dios está molesto, si está triste, si está feliz. Uno no sabe dónde está el Señor. Por eso el salmista lo dice así, Salmo 83:1 dice, oh Dios, no guardes silencio, no cierres tus oídos, no te quedes callado, oh Dios. El salmista sabía la importancia de escuchar a Dios. ¿Qué hacer cuando no sabemos lo que viene? ¿Qué hacer cuando vamos a un año 2017 sin saber si vamos a tener para comer, para medicinas? Sin saber si vamos a tener ni siquiera vida. ¿Qué hacer cuando llegamos a los silencios de Dios? Y uno puede pensar, es que Dios aparece y desaparece. Es que hay momentos donde Dios me habla, donde Dios me dice, y hay momentos que Dios se queda callado. La Biblia nos habla que hubo un silencio de 400 años. ¿Usted sabe lo que es 400 años? Muchísimo. Su suegra, por más mala que sea, no va a durar 400 años. 400 años de silencio. Entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Cuántos tienen Biblia? Su Biblia tiene un Antiguo y tiene un Nuevo Testamento, ¿sí? Entre ese pasar de hoja pasaron 400 años de silencio. 400 años de silencio. 400 años entre el libro de Malaquías y el libro de Mateo. 400 años entre Malaquías y Jesucristo. 400 años donde la gente no escuchaba de Dios. ¡Qué horrible! Yo no sé si tú te has apartado del Señor, pero es horrible estar apartado del Señor. Es horrible querer volver y no poder porque hay algo que te está jalando. Es horrible querer congregarte, pero el más fuerte es el desánimo. Pero en el fondo de tu corazón tú dices que yo sé que es lo correcto, pero no puedo porque hay algo que me tiene ahí. Dice que en estos 400 años no hubo profeta conocido, no se escuchó la voz de Dios. Era como estar en un auditorio por largas horas esperando que aparezca el actor principal y que nunca aparezca. 400 años que podemos simbolizar de un gemido indetenible de una sociedad muriendo a causa de la maldad. Y uno puede trasladarse a la Venezuela del 2016 y decir, ¿dónde está Dios? Y sales a la calle y te vas al Luis Racetti, al piso 3, y ves a niños muriendo de cáncer porque no hay medicina. Y te vas a la Plaza Bolívar y ves un show musical, te vas para la Mercedes y ves arbolito y la gente comprando eso, y tú entras en caos y dices, ¿dónde está Dios? Te vas al hospital militar, piso 9, piso 5, sí, 9, guardo, oncología, 9, 6, piso 6, pasillos oscuros sin luz, los bombillos quemados, una puerta abierta, ves una persona sangrando en el piso, y sales a la calle, afuera del hospital militar, escuchas como 15 minutos de tiro. Agarras tu carro y te vas para tu casa. Y volvemos a la misma pregunta, ¿dónde está Dios? ¡Wow! Es ese silencio ensordecedor de estar en una sala blanca y fría, esperando que te digan si la biopsia da que es benigno o maligno. Y mientras la vida a otra gente se le pasa rápido, a ti se te detiene la vida. Dices, ¿dónde está Dios?
Y estás esperando el resultado de la biopsia. Y estás en una espera constante. Y uno dice, es que Dios se olvidó de mí. Es el silencio más ensordecedor que podemos vivir. Ahora imagínate, 400 años sin escuchar la voz de Dios. 400 años de silencio. Eso nos habla que vienen muchas voces. Pero en tantas voces, tú sabes que no es la voz de Dios. Tanta gente que te viene a hablar del Señor y tú dices, es que yo sé que ese no es el Señor. 400 años buscando una solución, y vamos a buscar en esta religión, y vamos a buscar en otra religión, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer aquello, sin entender que Dios no es una religión. Ahí no vas a escuchar la voz. Simplemente te vas a distraer, pero al final te vas a dar cuenta que no es Dios. Dile que está a tu lado, son los silencios que causan dolor. Pero usted sabe algo, la respuesta viene del cielo. La respuesta que tú necesitas viene del cielo. Después de 400 años, el silencio terminó. La ausencia divina aparente, porque Dios siempre estuvo, terminó. Llegó el momento de la aparición del Hijo de Dios. Fueron 400 años de proceso. No es que Dios se olvidó de la humanidad, es que Dios dejó un libre albedrío para cada uno. Dios no se ha olvidado de tu matrimonio, de tu finanza, de tu salud, de tus problemas. Dios sabe que estás viviendo esto, pero Él te dio un libre albedrío para que tú corras o huyas de Él. Este mensaje de hoy es Dios hablándote a tu vida. Dios diciéndote, te estoy mostrando lo que está pasando contigo. Así que quiero decirte que tu milagro está cerca. El silencio realmente no es silencio, el silencio es proceso. Y yo le escucho a Dios, Él está procesando tu vida. Porque el silencio es un instrumento de Dios para que escucharte a ti. Como que usted se ponga a hablar con cualquier persona, usted habla y se calla para que el otro hable, ¿verdad? Entonces se llama normas. ¿Te ven oyente, lo ves? Entonces Dios habló mucho y tú no le hiciste caso. Que Dios dijo, me voy a callar para escucharte a ver qué sale de tu boca. Y Dios se calló. Y está ahí. Pero como tú quieres que Dios hable lo que tú quieres que Él hable, o lo que te conviene, Él se calla y empieza solamente a escucharte. ¿Y qué has dicho mientras Dios está callado? Quejas, murmuración, resentimiento, ira. En toda conversación, una parte la respuesta está condicionada a lo que el otro me diga. Y el Señor solo está callado escuchándote. ¿Y qué ha escuchado de ti? ¿Para qué nací en este país? ¿Para qué aquello? Que esto no sirve para nada. Que el otro. Dios está escuchándote. Dios está escuchando tu vida. Este país no tiene la culpa lo tienen los malos políticos que tenemos en este país. Si en este país tiene la culpa, ha sido en elegir hombres sin ser dirigidos por Dios. Porque la iglesia debería orar antes de votar para que Dios dirija. Es fácil tomar decisiones como un brujo y después echarle la culpa a Dios. Es fácil decidir cosas que Dios no quiere decir. Y porque Dios la permitió, porque tiene un libre albedrío, que es una capacidad de decisión, ¿verdad? La respuesta de Dios está condicionada a lo como tú hables. ¿Qué has hablado? Dile que está a tu lado. Dios no estaba ausente, estaba en silencio. Él nunca te abandonó porque Él es Dios. Él nunca te abandonó, Él nunca te soltó. Solo hizo silencio para ver qué salía de tu boca. Y eso que salió de tu boca no fue bueno. ¿Aló? Imagínate esto. Escúchame aquí. Imagínese el enemigo en aquel momento. Después de 400 años, ¿cómo estaría la tierra? Eso sería un desastre, ¿verdad? Los demonios moviéndose, trayendo enfermedad, muerte, maldad, inmundicia. Aló. Bien, estamos bien. Ok, imagínense. Ya le doy el beso que está a su lado. Sea obediente, ¿no? Si le cae mal, béselo más rápido, ¿no? Béselo, no mordisco, que usted no es...
Pero imagínense esto, 400 años de silencio, ¿sí está conmigo? 400 años, no pasaba nada en 400 años, el diablo estaba haciendo fiesta, había enfermedad por todos lados, había muerte, había maldad, había inmundicia, el diablo agarrando a la gente al infierno. La gente dividiéndose, traiciones, perversiones, adultos violando a niños, como hace poco vi en la prensa, unas niñas que la obligan a prostituirse por comida aquí en Venezuela, produciéndose divorcios, rupturas familiares. Y había mucha actividad en el infierno estaba trabajando. Y quiero que se lo gracite, demonios van, demonios vienen, demonios toman la calle, toman la familia. Había toda una operación demoníaca en ese momento. Pero de repente se enciende una alarma en el infierno. Y cuando se enciende esa alarma en el infierno, los demonios se paralizan. Y cuando los demonios se paralizan, empiezan a ver que algo está pasando en la tierra. Y los demonios empiezan a decir, ¿por qué no podemos avanzar como estábamos avanzando? Esa alarma empieza a sonar y se escucha la voz de un demonio diciendo, allá afuera en la tierra se escucha una voz que clama en el desierto. Después de 400 años se escuchó una voz que clamaba en el desierto. Era la voz de Juan el Bautista. Se levantó un pueblo, se levantó alguien que dijo, ya basta la enfermedad, ya basta de perversiones, ya basta de corrupción. Yo voy a clamar en el desierto por el Señor. Marcos 1:3 dice, voz que clama en el desierto, preparar el camino, enderezar su senda. Y usted imagínese esta gran confusión. Los demonios corren de un lado al otro lado con mucha más velocidad. Están alarmados, no hayan qué hacer. Y de repente se escucha un fuerte chofar del cielo. Usted escucha ese chofar y los demonios dicen, ese sonido tenemos mucho tiempo que no lo escuchamos. Ese sonido habla que hay un pueblo profético que se está levantando. Ese sonido habla que hay una iglesia que se está despertando. Empieza a sonar ese chofar y es la trompeta de Dios. Un chofar que había estado dormido por mucho tiempo, 400 años. Mientras el diablo hacía fiesta en tu casa, mientras el diablo se metía en tu salud, mientras el diablo tocaba tu finanza, mientras el diablo tocaba tu matrimonio, pero se levantó la voz de Dios y se despertó una generación conquistadora, un ejército del Señor. Yo no sé cuáles son tus situaciones hoy, pero quiero decirte que si tú escuchas el chofar de Dios, en este día tu espíritu se va a despertar. Porque la iglesia estaba, pero estaba dormida. 400 años sin escuchar la voz de Dios. Pero se levantó un hombre ordinario para hacer cosas extraordinarias. Yo no sé si tú eres este Juan el Bautista que se va a levantar en tu casa. Que dice, yo no sé mucho, yo no como muy bien, yo no sé vestirme bien, yo ando vestido de pieles, como frutas silvestres, no tengo el mejor vocabulario, pero yo estoy dispuesto a hacer cosas extraordinarias para el Señor. Yo estoy dispuesto a ser escuchado por Dios. Y el silencio es un silencio, el infierno es un silencio, pero un silencio de terror. Y vamos a Marcos 1:7, dice, escucha todos los demonios caídos ahí, callados. Y están escuchando a este hombre que sus pisadas son las pisadas de un ejército. Porque quiero decirte, cuando tú te levantas a la derecha, tú no estás solo, hay un ejército de Dios a tu lado, ángeles, arcángeles, te la siguen. Cuando tú te levantas, hay un ejército de Dios contigo. Y quizá la gente se burla de ti, pero es una loca, es un loco, no. Yo sé que hay ángeles que están a mi favor, que soy militar del ejército de Dios. Y el infierno está esperando a ver qué dice Juan el Bautista. Empezaron a temblar, este hombre está bautizando. Después de 400 años se levantó un loco en Alta Florida, se levantó un loco en el Valle, se levantó un loco en Morena, se levantó un loco en Betania. Después de 400 años. Y estaban esperando a ver qué decía Juan el Bautista. Y Juan dice, viene tras de mí el que es más poderoso que yo.
escarzados. Yo la verdad lo he bautizado con agua, pero Él los bautizará con Espíritu Santo. ¡Qué impresionante! Que tú eres un loco, soy un loco, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que cualquier imagen, es más poderoso que cualquier brujería, es más poderoso que cualquier maldición. Tú no dependes de ti, tú dependes del que viene detrás de ti y se llama Jehová de los ejércitos. ¿Usted se imagina el infierno estremecido solo de escuchar que ya venía la respuesta de Dios? La gente empezó a temblar, los demonios, se nos salió de control. ¿Por qué? Porque teníamos este matrimonio listo, pero se nos ocurrió ir un domingo a la iglesia, levántate y resplandece y te dañaba los planes. El diablo te tenía amarrado, pero tú te atreviste a venir a la casa de Dios, a la casa de sanidad, restauración y libertad. Lo que tú necesitas está en la casa de Dios. Antes de cada victoria van a venir momentos donde el infierno va a desatar toda su fuerza. Y empieza a moverse, y tú empiezas a empezar a la iglesia y empezaron los problemas, y el diablo empezó, es que él está resistiendo. Pero tú tienes que grabarte esta palabra hoy en tu corazón. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Viene tras de mí el que es más poderoso que yo. Porque Él va a pelear por ti. Y usted sabe que en medio de todo esto, el Hijo de Dios aparece. El infierno tembló cuando hablaba con Juan el Bautista, profetizaba sobre él. Pero todo un momento que Jesús nació, usted se sabe eso, nació en un pesebre, y se sabe toda esa historia. Pero nació el Rey de Reyes y el Señor de Señores, el deseado de las naciones, Emmanuel, Dios con nosotros. Y el infierno entró en un caos como nunca. Porque ya no es solamente que va a la iglesia, es que ahora se forma, ahora está en entrenamiento ministerial, ahora está ahora ayuna, ahora lee la Biblia, ahora le aprende. El infierno dijo, se me escapó de las manos esto. Nació el Hijo de Dios y empezó un caos. El infierno dijo, tenemos que matar la semilla de Dios. El Mesías no puede estar vivo. Y el diablo responde con un espíritu de muerte. Vamos a la palabra. Mateo 2:16, Herodes, que era el rey en aquel momento, cuando vio que se había burlado por los sabios, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que habían en Belén, y en todos sus alrededores, conforme el tiempo indicado por los sabios. Entonces se cumplió el dicho por el profeta Jeremías. Jesús nació y la muerte quiso tomar ventaja sobre él. Y él dijo, vamos a matarlo. Y una gran matanza de niños. La muerte vino contra el Mesías, pero usted sabe que es maravilloso que los ángeles le protegieron. Y tú y yo somos hijos de Dios. Dice la palabra, como es Él, así somos nosotros en este mundo. Así como los ángeles protegieron a Jesús para que el espíritu de muerte no lo tocara, así hay ángeles que están protegiendo tu casa, tu familia, a todo lo que tú representas, para que la muerte no te toque. Dice, ¿por qué? Porque soy hijo de Dios. Mateo 2:13. Después que partieron ellos, un ángel del Señor se le apareció en sueño a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Entonces él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Los ángeles intervinieron para que el Mesías no muriera. En estos tiempos donde en esta nación se le hace culto a la muerte, donde se celebra la muerte, donde se adora la muerte no va a tocar tu morada, porque tú estás escondido en el hueco de la mano del Señor. Y aquí ya aparecen muchísimos capítulos. Vamos a Primera de Juan, al título de nuestra prédica. El diablo no pudo. Pero Jesús se siente en la autoridad de la tierra y la Biblia dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero vamos a lo que nos interesa hoy, el plato central de hoy. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para arruinarle los planes al diablo. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para salvarte de la muerte eterna.
para justificarte, para rescatarte de tu mala manera de vivir. Por eso apareció el Hijo de Dios. Él empezó a sanarte. El Hijo de Dios apareció para liberarte de toda maldición que te aflige, que no te permite avanzar, de esa maldición que era como una cadena en tus pies, que no te permitió salir adelante, y cada vez que empezabas un negocio se caía, y se caía, y se caía, porque había una cadena de pobreza sobre tu vida. Había una cadena de no disfrute familiar, una maldición en el matrimonio generacional. Y cada vez que el matrimonio iba bien, de repente caía otra vez y otro problema. Y no pasabas un mes estando feliz con tu pareja. ¿Por qué? Porque había una cadena que te oprimía. Pero dice la palabra, para esto apareció el Hijo de Dios, para romper la cadena. Y que estás en tu casa, todo el mundo se divorcia. Y tu bisabuela divorciada, y tu abuela divorciada, y tu mamá divorciada. Tu espíritu tiene que despertarse hoy. Como ya lo noticia aquí. Yo no sigo con esta cadena. Yo voy a ser feliz y eso fuera el divorcio. ¡Aló! Maldiciones que Dios quiere liberarte. Maldiciones de pobreza, miseria, enfermedad. Pastor, es que yo me voy a morir de un infarto porque toda mi familia murió de un infarto. Que el Señor reprende el diablo. Yo me muero cuando Dios quiera y como Dios quiera. No como el diablo quiera. ¿Para qué apareció el Hijo de Dios? Para deshacer las obras del diablo. Y usted sabe, las obras del diablo no las puede deshacer cualquiera sino un hijo de Dios. Usted no puede ir al brujo para que le deshaga las obras del diablo porque se la va a atornillar. Usted no puede ir al santero para que le deshaga las obras del diablo. Usted no necesita amuletos, no necesita agua, usted no necesita aceite, usted no necesita nada de eso. Usted solamente necesita clamar a Jesús. Usted clama a Jesús y su libertad viene y las cadenas se rompen y los grupos se unen. Es el único que tiene el poder para hacer las obras del diablo. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cuáles son las obras del diablo? Dice, para esto apareció el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Dice, ¿cuáles son las obras del diablo? La primera, el pecado, en cualquiera de sus expresiones, colores y sabores. Hay un pecado deliberado. Todos los días peca igual, que usted es deporte pecar. Jesús vino para romper esa cadena. El pecado ocasional es que yo solamente robo cuando no tengo para comer. El Señor quiere romper esa cadena. El pecado oculto. El que solamente tú quieres que ver, pero Dios te ve cuando le saca la plata a tu esposo o a tu esposa. El pecado oculto cuando eres cizañero, cizañera. Nadie dice amén aquí, ¿no? El pecado público. Todo tipo de pecado es obra del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Odios internos. Eso es obra del diablo. Odios contra tu mamá, contra tu papá. Tú tienes que perdonar. Es que mi padre fue lo peor, no importa. Tú los honras porque son tus padres y al sobre. Pastor, pues es que si me acerco me salpica, mantengo una distancia, pero perdona. El odio es obra del diablo. ¿Aló? Odio hacia tus hermanos, hacia tu amigo. Cualquier forma de odio trae amargura y muerte a tu alma. Es impresionante que la mayor tasa de muerte por cáncer en Latinoamérica está en Venezuela. Vi unos estudios ayer de psicología que hablaban que de cada 10 venezolanos, 7 tienen algún tipo de problema psicológico por todo lo que estamos viviendo, un tipo de crisis psicológica. Eso quiere decir que no estamos muy bien. Pero Jesucristo vino para deshacer eso. Primera de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Miren la Biblia, ¿hay hijo de Dios? ¿Hijo de quién? No me estoy metiendo con usted, lo dice la palabra. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios.
Pastor, es que yo no soporto a tal persona, es que yo no soporto a la otra, es que la odio. ¿Qué dice la Biblia? No eres de Dios. No eres de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dale un beso al que está atrás, le tengo que amarte, ¿vale? Le tengo que amarte. Dile, me cuesta mucho. Pastor, tengo que amarte, pastorcito. Ya voy a aterrizar, ya. Voy por Maracaibo y me faltan 15 minutos para llegar a Maiquetía. ¿Cuáles son las obras del diablo? Maldiciones generacionales, maldiciones familiares, autoimpuestas. ¿Qué es una maldición autoimpuesta? Yo nunca voy a salir de aquí del barrio. Yo nací en el barrio y me voy a morir en el barrio. ¿Te ataste ahí? Pastor, pero es que es malo promesar, no sea ridículo. La Biblia dice que iríamos de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y tenemos esta canción, vamos escalando peldaños. O sea, vamos de gloria en gloria, ¿no? Maldiciones de finanzas, de pobreza. Así que nunca voy a salir para adelante, claro que voy a salir para adelante. Claro que voy a prosperar, ¿por qué? Porque Dios está conmigo. Murmuración es obra del diablo, no murmure. Chisme, habladuría, cizaña es obra del diablo. Cuando usted está metiendo cizaña, Dios no está ahí, está el diablo diciéndote, y se te olvidó esto, no hay más. Enemistades no es obra de Dios. Pleito no es obra de Dios. Contiendas no son obras de Dios. Deje la cizaña, meta la lengua en la licuadora. No se preste ahí, no. Cuando alguien le dé cuchillo, es obra del diablo. Córtelo en seco. Mira, tú sabes que eso es obra del diablo. Que dijiste, no, el domingo predicamos sobre eso. Y te sale de ese paquete, pero cuidado con tu boca. La Biblia dice que nuestra boca está el poder de la vida y la muerte, de Deuteronomio. Con nuestra boca podemos bendecir o maldecir. Así que bendiga en el nombre de Jesús. Todo esto es obra del diablo, ¿sí está conmigo? Lo que hemos hablado hasta ahorita. Y voy a cerrar con esta última obra del diablo. La aflicción en la enfermedad. ¿Cuántos han vivido momentos de enfermedad duros en su vida? El diablo ataca, hay enfermedades de origen natural, por la misma descomposición del cuerpo. O sea que este cuerpito se descompone, ¿no? Y si no, manda a su esposo 4 días al desierto sin bañarse. Dice, este muchacho está descompuesto. Por el uso excesivo o descuido del cuerpo uno se enferma. Uno no puede tomar aceite, tú te tragas 3 litros de aceite y tu cuerpo se daña. Pero también hay enfermedades de origen espiritual y vamos a orar por eso. Demonios que traen enfermedad y dolor al cuerpo para producir aflicción. Y vamos lento con esto. El diablo pone enfermedad para producir dolor, ¿sí? Porque el diablo no le interesa tanto el dolor que te produce, sino la aflicción que trae a tu alma. Porque el dolor por sí solo, sanidad se quita. Pero lo que le interesa es poner aflicción en tu alma. Porque cuando él logra tocar tu alma, él empieza a atacar tu fe. Y tú empiezas a decir, si Dios es tan bueno, porque sufro y sufro y sufro y nunca soy salvo. Así que, si viniste a esta mañana a escuchar este mensaje, porque hoy vas a salir con un nuevo título sobre tus hombros. A partir de hoy vas a ser un arruinador de los planes del enemigo. Ese es su título a partir de hoy, arruinador de los planes del enemigo. Jesús apareció para arruinar, destrozar, desaparecer las obras del diablo. Donde quiera que llega la luz de su presencia, el infierno tiembla. Las tinieblas retroceden donde manifiesta la presencia de Dios. Entonces es que éramos panas, todo iba bien hasta que me metí a la iglesia y empecé a seguir, ahora todo el mundo pelea conmigo. Es que se trancó la cosa, es que lo que hay en ti empezó a incomodar a esos demonios. Esos demonios existen. Pues la gente cree más que existe. Cuando el santero te escupe la cara, te escupe los tabacos y empieza eso sí hay poder, aquí hay más poder de Dios que allá. Porque aquí llegan buscando libertad cuando andan oprimidos, cuando los demonios los quieren matar. Llegan a la iglesia buscando que alguien los reprenda en el nombre de Jesús para tener paz. La autoridad está en la iglesia de Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos
tú y yo estamos arruinando los planes al enemigo. Usted llega a su casa y el mundo espiritual empieza a moverse. Tú y yo arruinamos los planes y establecemos la agenda de Dios. Y de repente había planes de destrucción sobre tu casa y abriste un campo para la señora allá. Y empezó a entrar la luz en tu casa. Tú y yo tenemos que ser como Jesús. Primero de Juan 4:7. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como es Él, así somos nosotros en este mundo. ¿Qué vino a hacer Jesús? A deshacer las obras del diablo. ¿Cuál es tu trabajo? Arruinarle los planes. Y de repente estás en tu casa y los santeros están al lado haciendo vagabundería y tú empiezas a clamar el nombre de Jesús. Tú ni cuenta que está matando una gallina, un chivo, eso, pero tú le cortaste la proyección astral, la comunicación con el infierno, porque clamaste a Jesús. Tú eres un arruinador de planes del enemigo. Dice que, ahora sí voy a cerrar porque tengo sed. Había una enfermedad que era producida en una mujer por un demonio. La Biblia habla que durante 18 años esta mujer estuvo enferma. Imagínense 18 años sin poder disfrutar la vida. ¿Quién disfruta la vida enfermo? Tenía dolor en su cuerpo y aflicción en su alma. Quizás ella había invertido todo su dinero en curarse, pero no lo podía conseguir. Iba de médico en médico y no conseguía, porque el origen no era natural, el origen era espiritual. Yo no sé qué estás viviendo tu insomnio, agotamiento, problemas, pero hoy viniste a la casa de liberación y hoy no te vas a ir igual. Porque el Señor va a quitar el yugo que hay sobre tu vida. Lucas 13:11. Y había allí una mujer que de hace 18 años tenía espíritu de enfermedad. ¿Qué tenía? Espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. En este caso la sanidad no vino por la ciencia, no vino por el médico, la sanidad vino por el poder de la resurrección de Jesús. La sanidad vino por el poder de la cruz. 18 años, pobre mujer. Uno ve personas sufriendo 2 años, 4 años, una enfermedad, un carcinoma, algo que la persona esté sufriendo mucho. Y uno, wow, qué sufrimiento. Imagínate 18 años sin tener sanidad. Quizás tú dices, yo no tengo 18 años enferma, pero mi matrimonio es enfermo desde que nos casamos. Y buscamos ayuda y no salimos de eso. Pero mira cómo el Señor sana, Lucas 13:12. Cuando Jesús la vio, le llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. El espíritu malo se fue porque llegó la luz. El insomnio que tienes, depresión, angustia, ansiedad, espíritu de oscuridad que hay en tu corazón, hoy se tiene que ir porque llegó Jesús. Solamente un toque del Maestro necesita para que todo eso se vaya. El pastor sabía, pero hay enfermedad que dice natural. También la Biblia nos habla que había otra mujer, 12 años enferma. La primera, ¿cuántos años tenía? La segunda, 12, dice que de flujo de sangre, que ella había sufrido mucho de muchos médicos. Y me gusta como la versión 1960 dice, había sufrido mucho de muchos médicos. Porque cuando usted no consigue un diagnóstico, usted va de médico en médico, examen, y usted lo que hace es sufrir. Y te dan un diagnóstico, aquí dice que diagnóstico no es, usted va al otro diagnóstico, y este tampoco es, y me hago aquellos exámenes, y hace muchísimas cosas y va sufriendo. Y encontrar la solución. La Biblia dice que esta mujer había gastado todo el dinero que aún no tenía. Había buscado segunda, tercera, quinta opiniones. Y esta mujer, en vez de avanzar, empeoraba. Lleva esta enfermedad a tu vida en cualquier área. Pastor, yo trato de salir adelante y lo que hace es empeorar todo. Marcos 5:25. Pero una mujer que de hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Trata que las cosas mejoren y te va como peor. Es la gente que día a día está agonizando y cada día es un sufrimiento más. Dice, ¿y cuándo el matrimonio va a corregirse? ¿Y cuando las finanzas se van a acomodar y te sale un negocito y al día siguiente se te cayó el negocio? Dice, vive una constante agonía.
quiero decirte que lo único que necesitas es un toque de Jesús. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Marcos 5:27, ponte sobre tus pies. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que había estado sana de aquel azote. La Biblia habla que era un azote. Tú sabes lo que es un azote en tu alma. Quieres hacer lo bueno, pero no lo puedes hacer. Trata de hacer lo correcto, pero no lo puedes hacer. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Y es un azote porque después viene la culpa en la noche y te dice, eres lo peor, eres un falso cristiano, no sirve de nada lo que tú haces, tú avergüenzas al Señor. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido en él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mi vestido? Cierra tus ojos y ¿dónde estás? El Señor vino a deshacer las obras del diablo. Cierra tus ojitos ahí donde estás. Él vino a deshacer las obras del diablo. Él vino a deshacer las obras del diablo. Piensa en esto. Tú solo necesitas un toque del Maestro. Tú solo necesitas un toque de Jesús. No te voy a pedir que pases al altar. Quiero que donde estés, si estás atravesando una aflicción, levanta tu mano derecha muy alta. Todo con los ojos cerrados. Y ten tu mano levantada mientras adoramos al Señor. Porque vamos a orar por ti. Ahí donde estás vamos a imponer manos sobre ti. Tú solo necesitas un toque. Esta mujer solo necesitó un toque del Maestro para ser libre. Hoy las obras del diablo se detienen en tu vida para no volver más. Hoy las obras del diablo se detienen en tu vida para no volver más.